con un saludito a los hermanos que va a ver en diferido en YouTube. Pero aquí saludamos a la hermana Petrona, a los hermanos que están conectando, a las 199 personas en los 3 canales del INMI, que Dios los bendiga grandemente y que ojalá puedan entender esta palabra, ¿ya? El tema de hoy es no vendas tu primogenitura. Todos hemos oído la historia de que, y siempre se dice que Jacob le robó la primogenitura a Esaú, pero realmente Jacob la compró. Porque si la hubiera robado, entonces Dios habría aprobado ¿qué? Un robo, sí, entonces estaba mal. Entonces, no, fue negociar, incluso el mismo Esaú dijo, ¿a mí para qué me sirve la primogenitura? Por falta de conocimiento, pues la vendió. Entonces, en Éxodo 13:2, ¿quiénes son los que tienen la primogenitura? Dice que todo, en Éxodo 13:2 dice, todo aquel que abriere matriz, aquí dice, ese será, ¿qué? Mío, será el primogénito. El que abre matriz, eso es la primogenitura en lo relativo. Luego dice, ¿quién tenía la primogenitura que Jacob quería comprar? ¿Quién la tenía? Pues el que había abierto matriz había sido ¿quién? Esaú. Pero claro, se presentó unas cositas bien extrañas. Dicen que en el vientre peleaban los dos niños. Y que primero sacó la mano Jacob y después entró y ahí sí salió Esaú. Entonces por eso fue la primogenitura. Pero había una pelea entre ellos dos, ¿ya? Entonces, ¿quién tenía la primogenitura? Eso está en Génesis 27:19 y dice que la primogenitura estaba aquí en Esaú, ¿ya? Esaú. Entonces ahí es donde vemos que esa primogenitura es bastante, vamos a decirla de una manera muy especial, que Esaú, por no tener el conocimiento, dice, ¿a mí para qué me sirve eso? Y resulta que detrás de eso había una ¿qué? Bendición. Ahora, ¿qué derecho daba al ser primogénito y tener la primogenitura? Entonces cuando Esaú dice, padre, no tiene otra bendición para mí, ahí cae en cuenta Esaú que era una bendición. Y dice que lloró, entonces, bueno, voy a orar, pero ya la bendición se la llevó su hermano Jacob, ¿ya? Tu hermano, sí, Jacob. Entonces ahora viene, ¿cómo? Eso es, ahora, Romanos 9:13, ¿cómo Dios elige a Jacob y no a Esaú para recibir la bendición del primogénito sin ser primogénito? Entonces ahí aparece una frase de Cristo, de Dios, que dice, a Esaú aborrecí y amé ¿a quién? A Jacob. Y cierto, hermano Moisés, que suena como si fuera acepción de personas, ahí, pero resulta que no es acepción. Dice, en el versículo 11, dice, puede leerlo hermano Manuel. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Para que el propósito de Dios, o sea, había un propósito en Dios, pero tenía que ser conforme ¿a qué? Elección. A la elección. Y usted sabe que elegir no es lo mismo que hacer acepción de personas. Amén. Mira, al hermano Manuel se le presentan muchas personas que llenan sus solicitudes de hojas de vida, ¿ya? Y entonces, ¿a quién va a elegir una persona? ¿Al que tiene experiencia o al que no tiene experiencia? ¿Quién gana de los dos? No por acepción de personas, sino ¿por qué? Por elección. Porque empezar una persona de cero en un embolate, eso va a costar doble trabajo y de pronto ni puede aprender, ¿ya? Entonces, ese es el asunto, que ya no andamos en una carrera continuamente. Entonces, la elección es diferente ¿a qué? A hacer acepción de personas. La elección es conforme al propósito de Dios, ¿ya? Conforme a la elección a que sea llamado para ese propósito. Entonces, Dios tiene una ventaja sobre todos nosotros, y es que Él tiene un previo ¿qué? Conocimiento. Entonces dice, yo ya sé que Esaú, ¿para qué me sirve la primogenitura? Él va a decir eso. Entonces, y Jacob sí está luchando en la primogenitura. Entonces, ahí viene. Entonces, por eso es que dice la Biblia, el mayor servirá ¿a quién? Al menor. Pero resulta que todo lo del Antiguo Testamento, hermano Moisés y Alan, es una sombra de lo que ha de ¿qué? De venir. Ahora viene la pregunta, porque Jesucristo, siendo el mayor de todos, se hizo ¿qué? El siervo de todos. Y aquí es donde viene la pregunta. ¿Es necesario ser el menor de todos para recibir la primogenitura? Mire lo que pasa. Porque aquí es donde viene el asunto, que el que se humilla será ¿qué? Y el que se ensalza será ¿qué?
humillado. Entonces, escúcheme bien, porque esto es un tesoro ahí que hay oculto. Escúcheme bien. Entonces, Dios hace la elección en 1 de Pedro 1:2, dice, elegidos por la presciencia. Presciencia es previo conocimiento, ¿ya? Elegidos por la presciencia de Dios. Así dice, elegidos por la presencia de Dios. Entonces, tanto a nosotros nos elige Dios por su previo conocimiento. Hay personas que valoran mucho las palabras de Cristo y hay personas que de pronto sí la valoran, pero no con esa intensidad como otros. Entonces de pronto la pasamos mejor cantando y alabando a Dios, que yo la paso bien, pero Jesucristo es muy claro. Jesucristo dijo, ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El Evangelio. La alabanza, claro, tiene que estar, por supuesto, pero lo importante es oír a Cristo y valorar sus palabras. Entonces, ahí es donde nosotros entendemos que Él hace esa elección, y esa elección es para elegir al que le va a dar que la bendición de la primogenitura, pero es aquel que se humilla. Por eso desde el comienzo comenzó, la primogenitura se debió ¿a quién? Al menor, ¿ya? Y entonces encontramos a Jacob, que cuando llega a Egipto, hermano Moisés, cuando él llega a Egipto y encuentra a su hijo José, José tiene dos hijos, ¿cierto? Efraín y Manasés. El mayor es Efraín. Y entonces dice, tráigalos. Y José llega y presenta a sus dos hijos y le dice, mire, estos hijos no son tuyos, estos son míos. Y yo les voy a dar, ¿qué? La primogenitura. ¿Por qué le va a dar la primogenitura? Porque resulta que, ¿cómo se llama? Que Rubén, que era el mayor, había perdido la primogenitura por derecho porque había subido al lecho de ¿quién? De su padre. Entonces Jacob dijo, a Rubén, él perdió por derecho de ¿qué? De una ley de la justicia, él ya no era digno de recibir. Entonces cuando llega a orar por Efraín y Esaú, como el menor había recibido la primogenitura, que era Jacob, y no Esaú, era Jacob, entonces él cruza otra vez las manos. Y la derecha la coloca sobre ¿quién? Sobre Manasés, que era el menor, y la izquierda sobre Efraín, que era el mayor. Entonces José, que era el papá de los dos, dice, padre, está equivocado, eso saque así. Yo lo sé, pero es que en Dios funcionan las cosas diferentes. Aquí no es haciendo acepción de personas, por posición. Dios no elige por posición, elige por elección, que es diferente. Escúcheme bien, Dios nos va a hacer a nosotros reyes y sacerdotes, pero no por la posición que tú tengas ahora en la iglesia, sino por la elección que Dios hace en ti, por la bendición que hay y por el previo ¿qué? Conocimiento de Dios. Entonces invierte las manos y sigue la bendición por el ¿qué? Por el menor. ¿Sigue con qué? Con Manasés. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces aquí nosotros nos vamos a la congregación. La anterior enseñanza fue ¿a qué congregación perteneces? Porque nosotros podemos pertenecer en lo relativo a la que usted quiera, hermano. Pero en lo absoluto, usted debe pertenecer a una congregación especial. Hebreos 12:23, ¿qué nos dice? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Entonces hay una congregación ¿de qué? De los primogénitos. Amén. Pero estos primogénitos están como escritos en los cielos. Y ya leímos cómo era que estaban escritos en los cielos, ¿ya? Ahora viene un asunto que esta es la congregación ¿de qué? De los primogénitos. Pero Jesucristo tiene 7 iglesias en el Apocalipsis. Y les dice a ellos, mire, usted está en esto, usted está fallando en esto, usted está fallando en esto. Y a uno le dice, pero hay unos que andarán conmigo en vestiduras blancas. Amén. Pero de todas esas 7 iglesias él saca ¿qué? Sus elegidos, sus escogidos. Y esos escogidos son los primogénitos. Por eso debemos de pensar, Alan, como piensa ¿quién? Cristo. Debemos de hablar como habla Él, para yo pertenecer a ese cuerpo que es el primogénito de la creación, ¿ya? Entonces, en Apocalipsis 20:15 dice que los que no están inscritos en los cielos son lanzados, ¿qué? Al lago de fuego. Pero ahora viene en Lucas 10:20. Jesucristo manda a los 70 y entonces los 70 vengan gozosos porque hicieron milagros, sanidad, hermano Noé. Imagínense, una campaña, un retiro espiritual, hermano Moisés, sí, con todas las de la ley.
sanidades, milagros, de todo, alabanza de todo. Y Jesucristo, y ellos, Señor, mire todo esto. Y Jesucristo les dice, no se gocen por eso. Regocijaos que vuestros nombres ya no dice inscritos, dice escritos. En Lucas 10:20 puede leerlo. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Están escritos ¿en dónde? En los cielos. Primero tú tienes que estar en el plan de la escritura. En el plano de la escritura primero. No sé si me están captando. En el plano de la escritura primero para que quede escrito en los cielos. Pero cuando ya pasemos allá, ya esa escritura ya no es algo que nosotros hemos leído y que está, sino ya nosotros estamos inscritos en esa esencia de la escritura. Por eso es la diferencia de escritos a qué, a escritos. O sea, hacen todo eso sí, pero que estén escritos en los cielos. ¿Por qué? Porque usted tiene que estar es en la escritura, con el entendimiento abierto, comprendiéndola. Cuando eso sucede así, que usted la entiende, usted la puede comprender. Y lo que usted va a practicar es lo que comprende. Y lo que va a almacenar en su memoria es lo que usted, en el conocimiento, es lo que ha comprendido. Pero luego de esa práctica, usted llega a la esencia. Y ya aparece en los cielos, en el libro de la vida ya no aparece escrito, sino que inscritos, que es algo grabado en la misma esencia. Que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Que ya ha sido grabado en la propia esencia. Ahora, ya no se puede borrar. Ya no se puede. ¿Quién es el primogénito entre muchos hermanos? Pues leíamos que el primogénito es ¿quién? Jesucristo. Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. Eso está en Romanos 8:29, lo puede leer, hermano. Ahora vamos a mirar Efesios 1:4. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos conoció y nos predestinó. Bueno, estoy leyendo el 29, estoy diciendo el 29. Puede leer el Romanos 8:29. A los que conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, mire, hermano Moisés, hermana Kelly, hermano Noé. Él nos conoció a nosotros antes de ¿qué? De la fundación del mundo. Pero nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen del que nos creó, que es Jesucristo, para que Él sea el primogénito ¿entre qué? Entre muchos hermanos. Pero nosotros pertenecemos a un cuerpo llamado ¿qué? Jesucristo. Pero en ese cuerpo está la ¿qué? La primogenitura. Pero la primogenitura es la que nos da el derecho a recibir ¿cuál bendición? La que Dios tiene para los primogénitos. ¿Y qué es la bendición que Dios tiene para los primogénitos? Que los elige, los escoge para hacerlos ¿qué? Reyes y sacerdotes. Ahora, nosotros somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Efesios 1:4, desde antes de la fundación del mundo. Anoche el hermano me hacía la pregunta, bueno, por favor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire, entonces acá dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿En quién? ¿En la iglesia tal? No, en Él, en Jesucristo. Pero ¿por qué en Él nos escogió desde antes y por qué a los otros desde la fundación del mundo? Eso yo lo quiero explicar. Jesucristo dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo ¿qué? Fuese. Que el mundo fuese. Por eso es antes. Entonces, en Efesios 1:4, en Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿cómo nos escogió? En Romanos 9, leímos en 8:29, en Romanos 8:29 que dice que esto fue conoció a estos tres, también nos predestinó conforme a qué, la imagen de su Hijo, 8:29, sí, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. entre muchos más. Ahora Romanos 9:13 puede leerlo. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y ahora el 11. Pues no habían aún nacido, ni habían aún hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Entonces, para que el propósito de Dios conforme a qué? A la elección. Y entonces ese propósito de Dios conforme a la elección, en Efesios 1:4 dice, fuimos que elegidos, pero conforme a qué? Al propósito, conforme al propósito, para que el propósito de Dios conforme a la elección, ¿qué más dice?
8:11. Para que el propósito, Romanos 8:11. De Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Por el que llama. Entonces viene por elección, ¿ya? Esa tenía que haber sido hecha ¿en qué? Antes de la fundación del mundo en Cristo, porque en Cristo había un ¿qué? Un propósito. Y esa primogenitura, esa bendición venía a través de Cristo. ¿Para quiénes? Para los primogénitos por elección, no por posición relativa. Todo en Dios significa, si usted quiere ser el mayor, hágase ¿qué? Menor. El menor. En este menor es que se recibe ¿qué? La bendición de la primogenitura para ser rey y ¿qué? Y sacerdote. Por eso es que a veces las posiciones relativas suben un poquito el ego. Y las posiciones relativas hacen que la persona coja como una autoridad relativa y se imponga. Y a veces esa persona que eligieron no tiene la capacidad y hace algunas cosas impuestas equivocadamente. Amén. Por la posición, ¿ya? Pero Dios, que sabe eso, dice, voy a elegir por elección, para que el propósito de Dios sea conforme a ¿qué? A la elección, para que se cumpla el propósito de Dios y no el propósito del hombre. Escúcheme bien, porque es que eso está pasando. Entonces, a veces se elige a alguien que no tiene la capacidad de hacer eso, pero lo hace. Y a veces lo hace equivocadamente. Entonces, esa es la parte, por eso es que es conforme, para que el propósito de Dios sea conforme a ¿qué? A la elección. Muy importante eso. Por eso fuimos escogidos antes de ¿qué? De la fundación del mundo. Y Cristo dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Pero los otros hermanos, por eso Cristo es el primogénito entre muchos hermanos, pero los otros hermanos van a disfrutar ¿de qué? De ese reinado. Y ellos no son desde antes de la fundación del mundo, ellos son desde la fundación del mundo. Mateo 24, 25, 34. Vamos a mirar eso. Mateo 25, 34, ¿qué nos dice? Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid bendito de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces los demás hermanos, escúcheme bien porque esto que estoy diciendo parece una locura, pero es la verdad. Los demás hermanos que son mayores, ¿ya? Ellos fue preparado para ellos para que disfrutaran el reino no desde antes, sino desde la fundación del mundo, porque es con referencia aquí, el reinado milenial es aquí en la tierra. Ellos para que los disfruten. Pero el primogénito va a gobernar sobre ellos. Va a ser un rey. Y sus hermanos vienen y se postran ante él, que eso aparece en Apocalipsis después. ¿Qué hace al primogénito diferente a sus hermanos en lo absoluto? Eclesiastés 10:2. ¿Qué hace diferente? El corazón a aquel lado lo tenemos, hermana, Supuestamente izquierdo. al lado izquierdo. Pero mire lo que dice este versículo, hermano Moisés. Eclesiastés 10:2. Vamos a mirarlo a ver. Y mire que el sabio tiene el corazón es al lado derecho. Todo lo contrario. Pero, ¿cómo nos dice ahí? El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Aquí es donde viene. El Hijo de Dios no tiene que vivir conforme a las emociones de ¿qué? Del corazón. Porque engañoso es el corazón. Pero el necio sí vive de acuerdo a esas emociones. ¿Ya? Por eso la pregunta era, yo le decía, hermano Manuel, cuando yo leí ese versículo, dije, qué raro que el corazón del sabio está al lado derecho, pero yo lo tengo es al izquierdo. Pero es que el corazón al lado derecho es el que no depende de emociones, sino de conocimiento. ¿Ya? Y yo puedo seguir a Dios por una emoción, por emociones. Y tener esa emoción me va a durar la gasolina 2 meses, pero se acaba la emoción y ahí viene el problema. Entonces, el corazón del sabio está a su mano derecha. Ahora, ¿quién consigue un corazón sabio? Proverbios 9:27. ¿Quién consigue un corazón sabio? ¿Quién consigue un corazón sabio? Uno dice, bueno, ¿quién lo consigue? Proverbios 9:27, ¿qué nos dice? 9 o 3:27. No, 9:27 creo que es. 3:27, no, 9:27. 3:27, sí. Sí, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Entonces, el corazón sabio, ¿quién consigue un corazón sabio?
Aquel que siempre hace ¿qué? El bien. El bien. Ese es un corazón sabio. Porque el bien es el efecto de la verdad. Amén. ¿Ya? Yo estaba comentando a la hermana Sandra, de que me hicieron una propuesta y todo el mundo la hace para conseguir un sticker en el carro. Pero yo me di cuenta de que la propuesta, pues hay que hacer algo que no está correcto, ¿ya? Pero la gente lo hace y no pasa nada. Le dan el sticker y ahí están tranquilos viviendo. Pero yo cuando me hicieron esa propuesta de hacer eso, porque lo hacen tranquilamente y lo hacen bien. Y la mayoría de hermanos lo pueden haber hecho, ¿ya? Pero en mi mente, por el conocimiento que yo tengo, me llegó un pensamiento. ¿Qué crees? Tú tienes libre albedrío y lo puedes hacer. Pero ¿qué quieres hacer más? ¿Un beneficio propio o agradar a Dios? Esa voz no falla. Y la hermana Sandra dice, de pronto mi hermano Henry hasta va a estar en un mejor lugar que ese. Y sí, porque Dios premia las cosas. Pero yo no lo hago porque yo busco un premio, sino lo hago por agradar a ¿quién? A Dios. Pero mucha gente lo hace. Y usted llega a una parte donde todo el mundo lo hace, como me dijo un político a mí, si yo hago aquí lo correcto, yo soy el que quedo mal, porque acá desde el primero hasta el último piso todos roban. Entonces, aquí es donde viene tu identidad. Y hablábamos de eso. Cuando yo entiendo el temor de Dios, ¿hay o qué? El conocimiento de Dios. ¿Y el conocimiento de Dios qué es? La inteligencia. ¿Y la inteligencia qué es? Todo esto está en la Biblia. ¿Y la inteligencia qué es? Apartarse del mal. Pero aborrecer el mal es con el temor de Dios. ¿Ya? Que eso está en el libro de Job 28:28. Con el temor de Dios se aborrece el mal. ¿Ya? Entonces aquí viene todo este conocimiento. Ahora, nosotros ya hemos leído 3:27 que hay que hacer el bien para ir buscando ¿cómo se llama? El corazón sabio. Ahora, ¿cuándo el corazón se vuelve necio? ¿Cuándo el corazón se vuelve necio? ¿Cuándo un corazón se vuelve necio? O sea, un pensamiento, una mente se vuelve necia. Proverbios 12:15. ¿Qué nos dice? El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Mire, hermanos, aquí viene, hermano Moisés, esto sí está bien delicado. Porque dice que el camino del necio se vuelve derecho en su propia ¿qué? Opinión. Imagínense, aparece la opinión. Pero yo voy a hacer una pregunta al hermano Alan. ¿Jesucristo hablaba por su propia cuenta? ¿Él hablaba así por lo que él tenía, ya que era el jefe? Es una pregunta bien difícil. Pero como veo que está ahí en stand-by, entonces vamos a ir. Y léame usted, por favor, Juan 12:49, para que nunca se le olvide esto. ¿Cuántas veces nosotros leemos la escritura y damos la interpretación privada? Juan 12:49. ¿Qué nos dice? ¿Jesucristo hablaba por su propia cuenta? 12:49. Vamos a mirar. ¿Cómo nos dice Alan? ¿Dice en inglés o español? En inglés, si quieres, lo puedes leer. Dice, for I have not spoken in my own authority. The Father who sent me has given me a commandment, what to say and what to speak. Ya, no hablaba Cristo en su propia opinión, ¿cierto? No hablaba. Entonces, si Cristo no habla por su propia opinión, ¿por qué nosotros predicamos y damos nuestras propias opiniones? Y por eso sale cada iglesia con su propia ¿qué? Los testigos de Jehová con su punto de vista, su propia opinión. Los adventistas con su propia opinión, por eso. Pero Cristo no habla conforme a ¿qué? A su propia opinión, sino todo lo que está ¿qué? Lo que el Padre le dice. Y por eso Cristo tuvo que abrirle el entendimiento ¿a quiénes? A los apóstoles. En Lucas 24:45 dice, les abrió el entendimiento para que comprendieran ¿qué? Las escrituras. Y cuando el entendimiento está abierto, hermano Moisés y hermano Alan, ese entendimiento tiene que ser conforme ¿a qué? Las palabras de Cristo. A la palabra. Salmo 119, 169. Ahí yo sé que mi entendimiento está abierto. Cuando yo te hago una pregunta a ti y tú no piensas en ti, sino piensas en la Biblia y me contestas de acuerdo a las palabras que están escritas, ese entendimiento suyo ya ha sido abierto. Pero si usted me da su opinión, ahí falta un poquito. ¿Cómo nos dice Salmo 119, 169 para saber cómo es un entendimiento abierto? Mire, un entendimiento abierto, mire, es conforme a qué. ¿Cómo nos dice?
Dice, clamé yo al Señor y le dije, dame entendimiento conforme a qué, a su palabra. Eso es bien importante. Si Jesucristo no hablaba por su propia opinión, con su propia opinión no hablaba, entonces él hablaba conforme a qué, a la palabra. Y si yo no quiero vender la primogenitura, tengo que seguir ese ejemplo. ¿Cuándo yo vendo la primogenitura? Cuando yo doy mi propia opinión sobre la escritura. Ahí la estoy cambiando yo por un plato de lentejas, que es la propia opinión. Ahí la estoy. Entonces, eso tengo que lucharla. Y eso lo cometo, ¿por qué, hermano Moisés? ¿Por falta de qué? De este conocimiento. Porque si Cristo no habló por su propia cuenta, ¿qué voy a hablar yo? Pero hoy cada iglesia tiene su punto de vista. ¿Van a ser salvos? Sí, pero son los hermanos que van a recibir el reino desde la fundación del mundo. Pero los otros son los que reciben la primogenitura para gobernar y ser rey y sacerdote. Por eso es muy importante, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Y fue llevado cautivo no porque le faltó, por no tener conocimiento. Ahora, si Cristo no habla por su propio punto de vista, por su propia opinión, pues sabemos que si yo no hablo por mi propia opinión y hablo la opinión de mi Padre Celestial, de la Escritura, ¿cuál voluntad yo voy a hacer? ¿La mía o la de la Escritura? La Escritura. Por eso es muy importante. Si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, está en Juan 7:17. Si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá si la doctrina que yo hablo es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así dice Juan 7:17, ¿cómo nos dice? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Por mi propia cuenta. A ver, ¿qué tiene el sabio para apartarse del mal? ¿Qué tiene el sabio para apartarse del mal? ¿Qué tiene el sabio, hermano, para apartarse del mal? Porque, ¿qué tiene el sabio? Vamos a mirar Proverbios 14:16. ¿Cómo nos dice? El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El sabio teme, tiene temor ¿de quién? Jehová. De Dios, tiene temor de Jehová, temor de Dios. Y con eso, él se aparta, y no solamente se aparta, el temor de Dios hace que aborrecer ¿qué? El mal. Son dos cosas. Cuando tú ya aborreces el mal, tu ADN cambió espiritual. Pero si no aborreces el mal, y ya hay todavía como una liga ahí, ahí hay un N que hay un ADN que hay que corregirlo, ¿ya? Y por eso nuestra mente tiene que cambiar. Por eso es muy importante que nuestro entendimiento sea conforme a las palabras de Cristo. Y recuerde, hermano Alan, que cada vez que usted hable de la Biblia y sea conforme a las palabras de Cristo, usted está dentro del primogénito que va a recibir ¿qué? La bendición. ¿Cuál es la bendición? Que va a ser rey y sacerdote. Es el primogénito el que va a gobernar, ¿ya? Nosotros somos de ese cuerpo. Cuando yo soy de ese cuerpo, voy a poner un ejemplo. Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿cierto? Pero este dedito, aunque yo no me dé cuenta, se está moviendo. ¿Por qué? Pero este dedo por su propia cuenta no se mueve. Cuando yo voy a hablar de Cristo y voy a predicar, tengo que hacerlo de acuerdo a esa cabeza. Porque si yo predico otra cosa, en ese momento en que yo doy mi propia opinión, vendo la primogenitura. No por un plato de lentejas, sino por mi propia opinión. Escúcheme bien. Porque en Cristo es que está la primogenitura. Por eso es que aquí viene el asunto. Jesucristo dijo, ¿qué es las charlas que ustedes tienen? Señor, las charlas que tenemos, pues es que queremos saber quién es aquí el mayor. ¿Cómo así? Sí, queremos nombrar como el presidente, un vicepresidente, un secretario y darle posiciones. Y Jesucristo dice, no. Ustedes saben que los reyes buscan eso, para ejercer dominio. Y los gobernantes también buscan eso para ejercer autoridad sobre los demás. Y Cristo dice, mas no así vosotros. Ese es el punto de vista de ¿quién? De Cristo, que es el mismo del Padre. ¿Ya? Y ese punto de vista se ha hecho tan fuerte que Él y el Padre, ¿qué? Uno es. Pero aún así, siendo uno, no habla por su propia cuenta.
hago la pregunta a todas las iglesias cristianas. Ya nos metimos en este problema, permítame que yo me incluya ahí. Pero todas las iglesias cristianas caímos ¿en qué? En una organización. Donde damos ¿qué? Posiciones. ¿Por eso se van a condenar? No, pero no se van a condenar. Solamente que hemos obviado esa partecita que dijo Jesucristo, ¿sí o no? O alguien me puede decir, no, es que tenemos que hacerlo así, hermano Henry, porque Cristo mandó eso. No, Cristo dijo, mas no así vosotros. Ahí es donde está. Por eso se van a... No se van a condenar. Están perdiendo el derecho de ser ¿qué? Primogénito. Porque yo tengo que estar con la mente de Cristo. El que se une al Señor, ¿un qué? Uno es. Un espíritu con Él. Espíritu. ¿Y las palabras de Él qué son? Espíritu. Entonces, ¿dónde quedan las palabras? Si yo soy un espíritu con Él, una palabra con Él. Y Él dijo, mas no así vosotros, yo tengo que meterme en eso. Y yo les voy a decir algo, así como le decía Alan, ¿cuándo se pone más difícil la carrera? ¿Al final, en la mitad o al comienzo? Al final. Estamos en una carrera, hermano Moisés, miren los poquitos que vemos acá. Y es un conocimiento buenísimo. Yo daría lo que fuera por este conocimiento cuando yo estaba joven. Y nadie me daba este conocimiento. Por ello yo les voy a decir algo. La Biblia es muy importante. Dios no hace acepción de personas, pero sí hace elección. Y usted sabe que no es fácil estar atento a una... Jesucristo, yo siempre he dicho esto y suena un poco como raro. Jesucristo cuando iba por todo el mundo, ¿usted cree que Jesucristo llevaba una orquesta al lado de él? Y le, oye, Pedro, traiga las maracas. Oye, traiga usted tal, traiga eso. No, Jesucristo mandó de dos en dos, ¿a qué? A predicar. ¿Estaba Cristo contra la alabanza? No. Pero hay que poner las cosas en qué, en el orden del primogénito que tiene la mente. Incluso lo último que dice Cristo, usted sabe que cuando usted va a salir y lo más importante usted lo va a decir de último, ¿cierto? No se olviden, muchachos, que esto es aquí y aquí así, porque... Y Jesucristo lo último que dice es ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El evangelio. El evangelio atrás. ¿Vamos a olvidarnos de la alabanza? No vamos a olvidar de la alabanza, pero no vamos a predicar alabanza. La Biblia dice, vuestros ancianos soñarán ¿qué? Sueños. Y vuestros jóvenes verán ¿qué? Visiones. Pero aunque esté eso escrito, Dios no me mandó a mí predicar los sueños que yo tengo. Y tengo muchísimos, pero Dios no me mandó a predicar los sueños. Ni los jóvenes van a predicar las visiones. Pero usted oye mucha gente que predica sueños y visiones. Jesucristo dijo que ir y predicar ¿qué? El evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, toda la parte profética sí es para la iglesia. Mire el estilo de Jesucristo. Le dice a Juan el discípulo que está escribiendo Apocalipsis, le dice, escribe en un libro lo que tú vas a ver y mándalo ¿a qué? A las iglesias. A las iglesias. Eso es diferente. Entonces yo con mi sueño que yo tengo le comparto a la hermana Sandra, imagínate que tuve un sueño esto y esto, o al hermano Manuel le he compartido, pero cuando yo voy a predicar por las redes sociales, yo predico el evangelio porque eso es lo que mandó Cristo, ¿ya? Entonces aquí es donde está hasta donde yo oigo a Cristo. No es que al hermano Moisés le pasaba lo que a mí me pasaba cuando muchacho, o Alan de pronto le ha pasado, que el papá le decía a uno, Henry, que no te olvides esto y esto y esto, y yo, oh sí, ok, y no le ponía, se me pasaba. Entonces, ¿será que nos puede pasar con las palabras de Cristo? Sí, nos puede pasar. Y estamos comprometiendo ¿qué? La bendición de la primogenitura. Yo les voy a decir algo. Todas las iglesias que están en estas organizaciones van a ser salvas, sí, van a ser salvas, de eso no hay ningún. Pero el asunto es que para ellos es heredar el reino de Dios preparado desde la fundación del mundo. Para ellos. Para los que adquieren la mente de Cristo es para que se sienten en el trono y gobiernen con ellos. Pero ¿quiénes son los que se sientan en el trono? ¿Los más grandes que hay en las iglesias o los más pequeñitos? ¿Quiénes son los que se sientan en el trono con Cristo? Mire, Mateo 25, porque vamos a dejar la primera parte hasta ahí, nada más, porque no alcancé a llegar, me quedé acá. La primera parte. ¿Qué nos dice? Disculpen el ruido, pero es un asunto ahí del techo que ahí hay algo que falla a veces.
Vamos a mirar Mateo 25:31. Puede leerlo, hermano Manuel. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Y serán reunidos delante de qué? De él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y dirá a los de la ¿qué? Y pondrá las ovejas. A su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y dirá a los de la ¿qué? A los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, esto y esto? ¿Y cuándo te vimos esto? Y en el 39, ¿y cuándo te vimos enfermo? 40. Y respondiendo Jesús, el rey, dirá: de cierto digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos, ¿qué dice ahí? Más pequeños. Más pequeños, ¿a mí qué? Lo hiciste. Lo hiciste. ¿Quiénes son los hermanos más pequeños en una congregación? Ahí dice los hermanos más pequeños. Los humildes. Y dice que lo hiciste que a mí. Esos hermanos pequeños no están en el grupo de las ovejas a la derecha, ni está el grupo a la izquierda. Están con él sentados, son los santos ángeles. ¿Por qué santos y por qué ahora ángeles? Porque fueron arrebatados y sus cuerpos fueron transformados. Por eso en Mateo 24:31 dice: enviará a los ángeles con voz de trompeta. Pero ya estos son santos ángeles que se sientan con él en el trono, ¿a qué? A gobernar. Por eso dice: cuando el Hijo del Hombre, el 31, venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Con quiénes? Con todos los santos ángeles, que eran los más pequeños ¿en qué? En el medio cristiano. Por eso es que dice que Dios da, o sea, se agrada del que es que humilde de corazón. Y usted sabe que es bien difícil a veces enseñar a una persona que lo enfrenta a uno, porque uno tiene para darle muchas cosas, pero ellos tienen su método. Entonces a veces es muy difícil. Entonces a veces nosotros cometemos errores. Quizás a Noel le pasa que uno, por el afán de darle este tesoro, a veces choca, y uno tiene que a veces tener esa paciencia, va bien retirarse un poco, ¿ya? Porque no todos están para recibir estos conocimientos. Yo una vez traté de decirle a alguien, y esa persona me respondió así: digo, usted me viene a enseñar a mí. Entonces, y yo con deseo de enseñarle, porque estaba él cometiendo muchos errores, pero la persona, la posición lo ciega. Y si este video lo ven, muchos van a saber qué es lo que yo estoy diciendo. Pero mi deseo no es crear un malestar dentro de la iglesia, sino crear ¿qué? Un aspecto de ¿qué? De conocimiento y de bienestar, que digan: uy, vamos a aprovechar al hermano Henry, ¿sí me entiendes? Que un asunto de bienestar. Yo las iglesias las respeto todas, hermano, todas las respeto todas, y las amo, que es lo más importante. Y por ese amor yo comparto todo esto, porque, hermano, la venida de Cristo está cerca, y cada vez están viendo cosas que uno dice: ¿y esto por qué pasa? ¿Ya? Entonces, cuando uno ve un hermano que está enfermo, ¿qué hace? Según Ezequiel 34, curarlo. Si está perniquebrado, ¿qué hace uno? Vendarlo. Y si está, vamos a decir, descarriado, ¿qué hace uno? Irlo a buscar, ¿cierto? Si está perdido, buscarlo. Y si está descarriado, traerlo al redil. Eso hace el buen pastor. Y eso es lo que hacemos todos nosotros. Entonces, si falta entendimiento, falta conocimiento, ¿qué hacemos nosotros? Dar conocimiento. Que el hermano lo rechaza a uno, nosotros tenemos que ¿qué? Amarlo. Cuando lleguemos a ese nivel, usted y yo puede decir que ya está obrando conforme a la mente ¿de quién? Cristo. De Cristo. Jesucristo amó a una mujer y le dijo: vete y no peques ¿qué? Más. Y habló con otra, y tenía 5 maridos, y el que ahora tiene tampoco es tu marido. Y le dijo: yo tengo el agua viva. Y Señor, me parece que tú eres profeta. Dice que ha de venir el Cristo. Yo soy el que habla contigo. Fue a la única que le dijo que él era el Cristo.
A la única, usted busca en toda la Biblia y no hay a nadie más que le dice, clarito, yo soy el que habla contigo. Entonces, hermanos, peleen por su primogenitura. Estamos en el último tiempo, peleen por la primogenitura. Y este mensaje yo quiero que lo lleve el hermano allá también y denlo allá también. Que peleemos por la primogenitura, el conocimiento. Nosotros tenemos que ser perfeccionados en el amor. Y ese amor ama a todo el mundo. Aún a los enemigos. Cristo dice, oíste que fue dicho, ojo por oír, diente por oír, y aborrecerás a tu enemigo. Yo digo, amad a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen, bendiga a los que todos maldicen, y oren por los que os ultrajan. Entonces, hermano, estamos en el último tiempo. Hermano Moisés, estamos en el último tiempo. Hagamos un esfuercito y entremos en este conocimiento y compartamos lo que tengamos con nuestros semejantes, porque el tiempo se acaba, el tiempo se acaba, el tiempo se acaba, el tiempo se acaba. Y ya es hora de que nosotros, como dice, entremos en este conocimiento y adquiramos la mente de Cristo para ser uno con Él. Amén. Amén. Oremos todos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, verdadera y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias, Señor, porque penetró esa palabra en nosotros y partió el alma, partió todo eso y nos hizo, Señor, dejó el viejo hombre y hizo un nuevo hombre conforme a la imagen y semejanza tuya. Padre Celestial, te pido en este momento por todas las iglesias cristianas que inclinen su corazón a ti y se identifiquen 100% con tu palabra, Señor. Si hay algún punto de vista, Padre Celestial, de ellos o alguna propia opinión, yo te pido, Señor, que los ilumine ahorita y que se trate eso de solucionar dentro de tu voluntad, Padre Celestial. Señor, inúndanos de tu poder, inúndanos de tu bendición, inúndanos de tu Espíritu Santo, inúndanos de tu sabiduría, inúndanos de tu espíritu de consejo, tu espíritu de inteligencia, tu espíritu de poder y el espíritu de temor de Jehová. Señor, inúndanos de ti, Padre Celestial, porque estamos en los últimos tiempos y nuestro anhelo es que todos nuestros hermanos, la mayor número de hermanos, estemos en el arrebatamiento, Señor. No queremos, Señor, estar en otra situación, sino verle cara a cara a ti, porque ese es el objetivo que perseguimos. Señor, que nuestra mente sea conforme a la mente de Cristo. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por todo. Una bendición para todos.